Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es viernes 4 de julio de 2025. Celebramos la memoria de Santa Isabel de Portugal, 13ª semana del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Isabel de Portugal nació en 1270, era hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime el Conquistador, bisnieta del emperador Federico II de Alemania. Le pusieron este nombre en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel tuvo la dicha que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en su niñez. Desde muy niña tenía una notable inclinación hacia la piedad y un gusto especial por imitar los buenos ejemplos que leía en las vidas de los santos o que observaba en la vida de las personas buenas. En su casa le enseñaron que si quería en verdad agradar a Dios, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos y esforzarse por evitar todo aquello que le pudiera inclinar hacia el pecado. Le repetían la frase antigua: «Tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas». Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa es acostumbrarse a no comer nada entre horas, o sea, entre comida y comida, y soportar con paciencia que no se cumplan los propios deseos y esmerarse cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás. Dicen sus biógrafos que la formalidad o la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a la esmerada educación que ella recibió en su niñez. A los 15 años ya sus padres la habían casado con el rey de Portugal, Dionisio. Este hombre admiraba las cualidades de tan buena esposa, pero él por su parte tenía un genio violento y era bastante infiel en su matrimonio. Llevaba una vida nada santa y bastante escandalosa, lo cual era una continua causa de sufrimientos para la joven reina, quien soportaba todo con la más exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de la Santa Biblia. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal de palacio. En horas libres se reunía con otras damas a coser y bordar y fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y a socorrer cuanto necesitado encontraba. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir fuentes o puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba enfermos, conseguía médicos para los que no tenían con qué pagar la consulta, hacía construir conventos para religiosos. A las muchachas muy pobres les costeaba lo necesario para que pudieran entrar al convento si así lo deseaban. Tenía guardada una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaba a las muchachas más pobres para que pudieran lucir bien
hermosas el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante, pero vicioso y escandaloso. Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Tuvo 2 hijos, Alfonso, que será el rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestra desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde, y en parte esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus hijos naturales. En 2 ocasiones Alfonso promovió la guerra civil en su país y se declaró contra su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble por su bondad, su amabilidad y su extraordinaria capacidad de sacrificio y su poder de convicción, hasta que obtuvo que el hijo y el papá hicieran las paces. Lo grave era que los partidos políticos hacían todo lo más posible para poder enemistar al rey Dionisio y a su hijo Alfonso. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para combatirse, ella, vestida de sencilla campesina, atravesaba los campos y se iba hacia donde estaban los guerreros, y de rodillas ante el esposo, el hijo, les hacía jurarse perdón y obtenía la paz. Son impresionantes las cartas que se conservan de esta reina pacificadora. Escribía a su esposo: como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo. Pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Al hijo le escribe: por Santa María la Virgen, te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas. Arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitraje para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido, y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, a auxiliar enfermos, a ayudar religiosos y rezar y meditar. Pero un día supo que entre su hijo Alfonso de Portugal y su nieto, el rey de Castilla, había estallado la guerra. Anciana y achacosa como estaba, emprendió un larguísimo viaje con calores horrendos y caminos peligrosos para lograr la paz entre estos 2 contendores. Y este viaje fue mortal para ella. Sintió que le llegaba la muerte y se hizo llevar a un convento de hermanas clarisas, y allí, invocando a la Virgen María, murió santamente el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros, y el sumo pontífice la declaró santa en 1626. Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Queda precisa para Colombia, ¿no? Todo esto hay en Colombia. Pues que esta mujer santa, Santa Isabel de Portugal, interceda por nuestro país y por el mundo entero. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, nos dice que Jesús iba caminando y vio a un hombre que se llamaba Mateo, Leví, sentado al mostrador de los impuestos. Y Jesús le dice: pues sígueme. Este hombre, que era cobrador de impuestos, la gente que era cobradora de impuestos, aunque eran judíos, eran enemigos de los mismos judíos, de gente de su misma raza, porque estaban a favor del Imperio Romano, que era el que ponía el cobro de impuestos. Y estos cobraban pues no la tasa que imponía el imperio, sino algo más, porque de allí sacaban su sueldo. Esta gente se enriquecía con facilidad. Sígueme. Y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Lo dejó todo, todo. Su dinero, el poder o el prestigio que podía tener por el dinero, lo dejó todo. Y se fue a casa y preparó un banquete, invitó a muchos publicanos y a pecadores que se sentaron con Jesús.
Y los fariseos, que se creían perfectos, se creían los mejores, con autoridad para señalar a los demás, como hay mucha gente en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en los grupos y en nuestra sociedad, que solamente señalan y no miran que hay que autoseñalarse y mirar que por dentro están peores. Y estos le preguntan a los discípulos cómo es que su maestro se sienta con publicanos y pecadores. Está en grave error, está cometiendo un gravísimo pecado. Se va a contaminar de los pecadores, seguramente eran los discursos, ¿no? Y Jesús oye esto y dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Atentos, son los enfermos. ¿Quiénes? Toda la humanidad, todos nosotros estamos enfermos por nuestros pecados, nuestras rebeliones, los malos deseos, en fin, por tantas cosas que hacemos. Los enfermos tienen necesidad de médico. Esos eran pecadores públicos, pues tienen necesidad. Los fariseos también tienen necesidad, y aún más, pero no lo reconocen. Y entonces la frase que debe quedar guardada en nuestro corazón y en nuestra vida: aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia, ¿qué es lo que cuenta y por qué seremos juzgados? Por la misericordia con la que hayamos actuado. Misericordia quiero y no sacrificios, porque las iglesias y todos están llenos de gente que hace mucho sacrificio, ¿no? Caminan a pie descalzo, aguantan 40 días de hambre, hacen mucho ayuno, hacen incluso donaciones, reparten mercados, en fin, hacen muchos sacrificios, pero no son misericordiosos, y eso no sirve. No pierda el tiempo, porque a estos sacrificios y a las otras cosas debe acompañarlo en nuestra vida, sin juzgar, sin señalar, sin pisotear, sin buscar hacer caer a los demás, porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Incluso hasta paga a otra gente para que pongan zancadillas y trampas a los demás para después tener de qué acusarlo. Eso es diabólico. Y es gente que está metida en la iglesia. Tengamos cuidado, practiquemos la misericordia. El Señor no quiere sacrificios, quiere misericordia, un corazón leal, bondadoso, un corazón que se entregue a Dios. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.